Finales de los 60. Durante un corto espacio de tiempo, Eliza, de origen francés, imparte en Torrelavega las primeras clases de danza académica de las que hay memoria. 1971. Rosario Ballesteros, Charo Petri, formada en la legendaria escuela madrileña de danza Karen Taft, llega desde la capital para abrir una pequeña escuela de ballet entre la indiferencia, el desconocimiento y el escepticismo local. 7 duros años después, Charo Petri planta la primera semilla de la danza en nuestra ciudad con un nuevo centro de enseñanza que ve sus frutos en María y Ana Eulate, Rosana Gutiérrez, Esther y Ana Cabo, entre otras. Alumnas que tras ampliar su formación dentro y fuera de España se convertirán en bailarinas, coreógrafas y docentes profesionales. Sin olvidar a Maluli y Ángeles Almendral, quienes ayudaron a Charo con la escuela en sus últimos meses. Pero en 1978, algo aún más extraordinario iba a ocurrir en el ámbito de la danza de una pequeña ciudad. De forma premonitoria, 2 misteriosos extranjeros detienen su vehículo en el cruce más famoso de la ciudad, mientras contemplan con estupor la coreografía diaria e inimitable de Ángel Saiz Quintanal, el Nureyev de Torrelavega. Pero ¿quiénes son estos misteriosos recién llegados? Eduardo y Peter, argentino y holandés, acaban de terminar su carrera profesional en una de las más prestigiosas compañías de danza de Alemania y de Europa. Eduardo Haichi Akamine se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, ingresando en su compañía y más tarde en el Ballet del Teatro Argentino de La Plata. En 1968 formó parte de la primera compañía de danza contemporánea del Teatro General San Martín y del Ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile. En Alemania, desde 1970, se incorporó al Ballet John Neumeier de la Ópera de Hamburgo para terminar su carrera como bailarín solista en el Ballet de Lübeck. Peter Smink ingresó en 1958 en el Ballet de Ámsterdam, dirigido por Alan Carter. En 1961 formó parte como bailarín solista de la compañía de ballet de Roland Petit y realizó 2 giras mundiales hasta 1966, año en el que se incorporó con Madame Norat a los estudios Wacker de París para participar en la temporada del ballet de la Ópera de Flandes. En 1971 formó parte como bailarín solista del Ballet de Lübeck, donde conoció a Haichi Akamine. 1978. La escuela de ballet Akamine Smink abre sus puertas en la calle Consolación, en el propio domicilio de estos 2 nuevos y exóticos vecinos. Toda una revolución en las enseñanzas académicas para Torrelavega, que ve crecer exponencialmente su número de matrículas tras la primera actuación de fin de curso en el Teatro del Instituto Marqués de Santillana. Un éxito que impulsará en 1982 una nueva y más preparada academia Akamine Smink en la calle Argumosa. El ascenso es meteórico. Peter y Haichi transmiten mucho más que su vasto conocimiento académico y escénico. Enseñan secretos de confección de vestuario de repertorio, corpiños, tutús de plato o románticos, todo lo que compone un auténtico vestuario de ballet. En los años 70, conseguir en Torrelavega tules, gasas o licras imprescindibles para la danza es una quimera, incluidas las zapatillas de punta españolas, casi imposibles de utilizar por su dureza. Las francesas Repetto o las inglesas Gamba solo están al alcance de unos pocos bolsillos. Artistas de la talla de Julio Sanz Sáez o Pedro Sobrado crean logotipos para la compañía, que aparecen en carteles diseñados e impresos para las representaciones por imprentas como la de Chanete. El periodismo local se une a esta corriente con espléndidos artículos y reportajes de prensa. 1981. La Asociación Amigos del Ballet de Torrelavega, con María Teresa Pando a la cabeza, nace con el firme propósito de apoyar a la escuela y a la recién nacida compañía en sus primeras producciones. Ese mismo año, Peter y Haichi crean en Polanco el primer curso internacional de ballet clásico. También en 1981, Peter y Haichi hacen de nuevo historia. Cruzan las puertas de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid con 34 años
y la firme intención de obtener su título tras examinarse de los 7 cursos en un solo día. Variaciones de repertorio, 2 clases impartidas a las propias alumnas del centro. Una hazaña nunca vista, ejecutada con maestría ante los ojos atónitos del tribunal. Un reto que vale sendos títulos y la amistad eterna de la entonces directora de la escuela, Ana Lázaro. 1982-1983. El éxito y repercusión del primer curso internacional de ballet clásico en Polanco atrae nuevo alumnado de Bilbao, Oviedo, Granada, Avilés, y va creciendo un claustro de profesoras de lujo, con figuras de la talla de María Ángeles Mogarra o Ana Lázaro, catedrática de ballet con 25 años de carrera en España y a punto de dirigir la Escuela de Ballet de Brasil. Virginia Valero, catedrática y en adelante directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. La peruana Haydée Caicho, primera bailarina del Ballet Nacional de Perú, maestra en el ballet de Mudra dirigido por Maurice Béjart y bailarina solista junto a Alicia Alonso y Margot Fontaine. Y sobresaliendo por encima de todas, la artista del pueblo de Lituania y de la Unión Soviética Genovaite Sabaliuskaite, primera bailarina del Teatro Kirov de Leningrado y discípula de Agripina Vaganova, cuyo sistema y metodología para profesores transmite de forma magistral. Reconocida como verdadera universidad viviente del ballet, la lituana es nombrada presidenta de honor de este curso internacional de ballet clásico. Durante el emotivo homenaje a la recién desaparecida, gran amiga y pionera Charo Petri, Akamine plantea abiertamente la falta de apoyo institucional a la cultura del ballet en Torrelavega. Expone la necesidad de un conservatorio en el norte de España y la modificación ministerial que permita a las alumnas evitar un costoso y largo examen de titulación en Madrid. Diciembre de 1982. La compañía gana el Premio Nacional en el concurso de televisión Gente Joven, orgulloso y vigente recuerdo para todos los habitantes de la ciudad del Besaya. En 1983, la compañía de ballet de Torrelavega comienza a buscar ayudas oficiales para financiar giras y producciones, para una de las cuales se invita a participar a Sofía Sancho, bailarina solista del entonces Ballet Nacional de España Clásico, dirigido por Víctor Ullate. Una actuación del Ballet Clásico de Torrelavega en el Teatro Concha Espina sorprende gratamente a la delegada del Gobierno y a la comisión del Festival de Ópera de Bilbao, espectadores de excepción, que terminan contratando al elenco para el 32º Festival de la Abao como cuerpo de baile para óperas como Romeo y Julieta, y Due Foscari, Manon de Massenet, Macbeth y Manon Lescaut, con intérpretes de la talla de Alfredo Kraus. El deseo de ver un cuerpo de ballet autóctono en su propio festival provoca el rechazo inicial del público bilbaíno, que solo la indiscutible calidad y nivel artístico de la compañía transforma progresivamente en reconocimiento y aplausos, hasta concluir con la interrupción de la ópera Macbeth tras la escena del Gran Ballet, con una ovación de más de 2 minutos y 2 salidas a escena. Un triunfo sin precedentes para la compañía que ninguna entidad pública local o regional puede ya ignorar. En efecto, el entonces alcalde Manuel Teira aprueba en un pleno del Ayuntamiento de Torrelavega una ayuda de 160.000 pesetas, que tardará más de 2 años en llegar. 1984. Los alumnos de la escuela Lidia Sanz, Orlando Peláez y Javier Castillo logran un nuevo hito: ser los primeros torrelaveguenses en obtener el título superior de ballet en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, logro que en adelante alcanzarán en otras escuelas superiores nacionales y extranjeras Ana Venero, Rosa Núñez y tantas otras. También en 1984, Ana Lázaro se incorpora a la compañía como directora y con ella llegan 2 grandes bailarinas, Carmen Menéndez y Mar Baudesson, que terminaría siendo primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza dirigida por Nacho Duato y hasta hoy una de las maestras más prestigiosas a nivel internacional. La idea lanzada en prensa de convertir la compañía en municipal sorprende al alcalde Manuel Rotella, quien invita a su directora y a sus 2 creadores a presentar una propuesta formal.
El decepcionante resultado de sucesivas propuestas desemboca en unas actuaciones a taquilla para tratar de mantenerse a flote. 7 de marzo de 1985. Tras el anuncio del riesgo de desaparición del Ballet de Torrelavega, el diputado Adolfo Pajares Compostizo realiza urgentes gestiones con el presidente cántabro Ángel Díaz de Entresotos para salvar la compañía. Apenas 2 días más tarde, el gobierno de Cantabria anuncia el estudio de una ayuda económica para creación y sostenimiento de la primera compañía de ballet profesional de Torrelavega. La ayuda se hace oficial el 7 de julio, fecha para el recuerdo que se completa con el aprobado del 100% de las 41 alumnas de la escuela Acamín Smink examinadas en Madrid. 4 meses más tarde, los consejeros de Presidencia y Economía Pardo Castillo y Fernández Escalante reúnen el apoyo del gabinete y conceden a la compañía una subvención de 3.500.000 pesetas, 21.000 euros, canalizada a través del Ayuntamiento de Torrelavega. La primera compañía profesional de ballet clásico en España después del Ballet Nacional de España Clásico. 3 bailarinas y 3 bailarines se sumarán a los 5 torrelaveguenses que ya forman parte del elenco. Como coreógrafa y maestra de repertorio se escoge a la polaca Zwieta Jaron, primera bailarina del Gran Teatro de la Ópera de Varsovia y directora del mismo en 1981. Comienza un duro e ilusionante trabajo para el estreno a fin de año del primer programa profesional y, como era de esperar, se cumplen todas las expectativas. Febrero de 1986. El dinero presupuestado no ha llegado. Se deben 3 meses de salarios y los bailarines externos abandonan sus casas para repartirse entre los hogares de sus compañeros de Torrelavega. Un mes más tarde, la situación es insostenible. A la espera de un dinero que no llega, agentes socioculturales de la ciudad tratan de ayudar económicamente, impulsando una representación y corriendo con los gastos de organización por un total de 120.000 pesetas. Tan solo parches para un barco que se parte en 2, y que en junio de 1986 se convierte en un pecio que desaparece de la escena cultural de la ciudad, apenas un mes después de que la Escuela Superior de Ballet Acamín Smink de Torrelavega quedara adscrita a la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid a efectos de formalización de matrícula y exámenes de fin de grado. En 1994, Aichi regresa a su Argentina natal con el reconocimiento en la maleta del excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega por su labor cultural a favor de la danza en España. Formará parte del taller de danza del Complejo Teatral de Buenos Aires y de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo hasta su muerte en la capital argentina el 19 de enero de 2023. 1996. Apenas quedan ecos de aquel suceso extraordinario. Ana Barca Franco, otra de aquellas mujeres que les acompañó desde sus principios, no concibe que no exista un concurso internacional de danza en Torrelavega que ayude a los mejores talentos nacionales e internacionales con becas y residencias en grandes compañías de danza y que les ayude en el comienzo de sus carreras. Y así, ese mismo año funda la Asociación Amigos de la Danza y crea el prestigioso y reconocido Concurso Internacional de Ballet Ciudad de Torrelavega, con María de Ávila como presidenta de honor del jurado, Virginia Valero junto a otras estrellas de la danza nacional y, por supuesto, gracias a la incansable labor de toda la asociación, este certamen bienal de referencia internacional sigue ayudando a muchos jóvenes con talento a finalizar su preparación y comenzar sus carreras profesionales en compañías como el Ballet de San Francisco, New York City Ballet, English Ballet, Head National, Ballet de Birmingham, Ballet de la Ópera de Toulouse, entre muchas otras. Año 2006. África Álvarez crea la Compañía de Danza de Torrelavega. 2 años más tarde da un gran salto con un local de más de 1.500 metros cuadrados en busca de las enseñanzas regladas. Una vez más, promesas de subvenciones institucionales que nunca llegaron, pese a la cesión municipal del Teatro Concha Espina para todos sus actos. Tras una importante apuesta económica,
ven como el primer centro de artes escénicas de Torrelavega tiene que cerrar en 2010. Peter Smink continuará sus clases en diferentes escuelas de Cantabria hasta ir dejándolas poco a poco, excepto ese grupo tan especial para él, aquellas mujeres incombustibles que siempre les apoyaron y comenzaron en aquella primera escuela de consolación en el año 78, y terminará cediendo al bailarín y coreógrafo Alberto Pineda el testigo y el orgullo de seguir impartiendo clases a ese fiel grupo de mujeres. Al retirarse del todo será Pili Pacheco, una de esas mujeres que se habían convertido en familia y amiga inseparable desde su primera clase, aquel 9 de enero de 1978, quien cuidará de Peter en sus últimos años, hasta su despedida para siempre, el 10 de agosto de 2021. Hoy en día, Pili continúa trabajando para la realización del concurso internacional de danza. Y así, volvemos al génesis de nuestra historia y nuestros profesionales torrelaveguenses, Rosario Petri y Akamine Smink. Todas y todos los que nacieron de estos pioneros de la danza académica en Torrelavega, después de 55 años, no quieren dejar de bailar.